El presidente Daniel Noboa dio una cosa que es verdad. Él tenía todo para ganar. Todo. De hecho, él era el ganador porque hasta armaron la tarima en el hotel. Pero resulta y acontece que no salió como ellos esperaban. Me recuerdo cuando José de la Gasca salió cuántas veces a rueda de prensa, medios de comunicación, que sí que tenemos la posibilidad de ganar en primera vuelta. Ni yo, y creo que la mayoría de los que somos, yo no esperaba que tuvieran ese casi empate entre los dos. Y tampoco esperaba que Leonidas Issa llevara casi 600,000 votos. No. Pero lejos de eso, lo que quiero dejar claro es que nunca escupan al cielo porque les puede caer en la cara, ni tampoco se dejen llevar por sus egos o orgullo, por su arrogancia, o mucho menos por confiar. Noboa tenía todas las posibilidades de ganar. Y de hecho yo decía que él era el próximo presidente. ¿Y saben por qué les digo? Porque él tenía un 82%, 88% de aceptación en enero del 2024. Hoy por hoy no tiene ni siquiera el 60 ni el 50, ahora es 40% de probabilidad. Pero él tenía el Consejo Nacional Electoral, él tenía la plata, tenía el poder, él tenía todo para ganar. Pero los asesores de él mismo le hicieron fracasar. Primero, poner aranceles a México, estaban locos. Segundo, decir que estábamos en un mejor Ecuador cuando enero fue el año más violento, sigue siendo el año más violento, que todavía recién empezamos. Cuando en realidad el 3% del IVA que recogió 1.300 millones de dólares en el año pasado y que ahora solo hayan gastado 153 millones en seguridad, que supuestamente la consulta popular que él hizo les garantizó un montón de cosas, pero se equivocaron. Porque en un país militarizado que está Ecuador, lamentablemente hubo más muertes que cualquiera. O sea, hubo un montón de cosas que en realidad no tenía sentido. ¿Y qué espera Daniel Noboa? ¿Culpar a todos aquellos que hemos votado a favor de la Revolución Ciudadana, a favor de Leonidas Issa, y que no hayamos votado a favor de él? Yo me imagino que no quisiera ponerme en los zapatos de Noboa, pero la verdad, ahora creo que tienen un miedo ambos partidos políticos, porque no esperaban llegar a tanto. Yo esperaba que Luisa ganara en primera vuelta, no que Noboa quede así. Así que muchos ánimos.